Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir juntos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya habrán intuido por el título y seguramente por la miniatura, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque lo que les voy a contar va a dejar a más de uno con la boca abierta. Para los que no me conocen, y en este canal nos dedicamos a explorar el fascinante universo de las series turcas, sus protagonistas, sus historias, y por supuesto los chismes. Y hoy, amigos, tenemos un chisme que, bueno, digamos que es de los grandes. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La noticia que ha sacudido a Turquía, y a muchos corazones por todo el mundo, es la supuesta ruptura. ¿Distanciamiento? ¿Lo que sea que esté pasando? Y antes de que empecemos a analizarlo todo, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Además, así no se perderán ninguno de los próximos vídeos donde desmenuzamos todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas. Suscribirse es muy fácil, solo tienen que darle clic al botoncito rojo que está por aquí abajo, y activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias. Bueno, volviendo al tema principal, el 10 de agosto de 2025, una fecha que muchos fans recordarán por siempre, la noticia saltó a la palestra, rumores de un posible distanciamiento, e incluso de una ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Boom! Explosión de likes, comentarios y especulaciones en las redes sociales. La verdad es que la noticia tomó a todos por sorpresa. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque ambos son dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía. Pero sobre todo porque fueron la pareja perfecta de la exitosísima serie Erkenci, donde su química traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Can y Demet, desde el inicio de la serie, estuvo llena de rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las miradas cómplices, las publicaciones en redes sociales, las declaraciones ambiguas, todo alimentaba las esperanzas de los fans. Durante la emisión de Erkenci parecía que entre ellos había algo más que amistad, aunque nunca se confirmó oficialmente. Después del final de la serie, las especulaciones disminuyeron un poco, cada uno siguió con sus proyectos, y sus caminos parecieron separarse, o eso creíamos. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone más interesante, a lo largo de los años, los fans nunca dejaron de soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya fuera en la vida real o en algún nuevo proyecto profesional. A menudo las redes sociales se inundaban de mensajes pidiendo un reencuentro, y las fotos y vídeos de la pareja en Erkenci seguían acumulando likes y comentarios. La nostalgia por Sanem y Can, sus personajes en la serie, era palpable, un reflejo del cariño que el público sentía por su historia de amor, una historia que muchos esperaban que trascendiera la ficción. Y aquí llegamos al punto crucial, la noticia del 10 de agosto. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la información que tenemos es un poco difusa, y provino, principalmente, de fuentes no oficiales y rumores en redes sociales. Lo que se filtró fue que la relación entre Can y Demet, o al menos la buena sintonía que había entre ellos, parecía haberse enfriado. Los motivos, como siempre, son variados y especulativos, alimentados por la curiosidad innata de los fans y la vorágine mediática que rodea a las celebridades. Algunos rumores apuntan a diferencias en sus agendas profesionales. Can Yaman, conocido por su proyección internacional y sus ambiciosos proyectos, podría estar enfocado en otros horizontes, explorando oportunidades en mercados como Italia y Latinoamérica, mientras que Demet Özdemir, muy activa en Turquía, podría tener otros planes, centrados en su carrera en el país y quizás en proyectos que le permitan estar más cerca de su familia y amigos. Esta divergencia en sus caminos profesionales, con Can buscando la conquista de nuevos mercados y Demet consolidando su éxito en casa, podría haber generado tensiones, aunque son solo especulaciones. La distancia geográfica a las diferentes prioridades, todo esto podría haber afectado la conexión que alguna vez los unió. Otros rumores, mucho más jugosos, hablan de posibles terceras personas, aunque, como les digo, son solo especulaciones. El mundo del espectáculo turco y el mundo del corazón en general, está plagado de rumores sobre romances y affairs. Es muy común que ante cualquier distanciamiento, se hable de nuevas parejas o de infidelidades.
En este caso, algunos medios y usuarios de redes sociales han especulado sobre la existencia de otras personas en la vida de Kano Demet, aunque no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Como siempre, debemos tomar estas informaciones con pinzas, ya que la realidad de las relaciones sentimentales es mucho más compleja que los titulares sensacionalistas. Lo cierto es que a partir de esa fecha, las interacciones en redes sociales entre ellos disminuyeron considerablemente, y las menciones a su relación pasaron a ser prácticamente inexistentes. Antes era común ver likes y comentarios entre ellos, incluso indirectas que alimentaban la esperanza de los fans. Pero después del 10 de agosto, ese flujo de comunicación se cortó abruptamente. Las fotos que antes compartían, los mensajes de apoyo y los guiños sutiles desaparecieron por completo. Este silencio digital fue una de las principales señales de alarma para los fans, quienes comenzaron a sospechar que algo no andaba bien. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Significa esto el fin de una posible relación sentimental? ¿O simplemente es una fase de distanciamiento profesional y personal? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es evidente es que para los fans, la noticia ha sido un jarro de agua fría. La idea de verlos juntos, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto, era un sueño que muchos alimentaban, y ahora, este sueño parece más lejano que nunca. La decepción es comprensible. Los fans de Erkenci-Kuş invirtieron tiempo y emociones en esta historia, y la posibilidad de que Sanem y Can existieran fuera de la pantalla era una ilusión muy arraigada. Analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Qué sabemos sobre sus vidas actuales? Can Yaman, después del éxito de Erkenci-Kuş, ha consolidado su carrera a nivel internacional. Ha participado en proyectos en Italia, como la serie Viola come il mare, donde demostró su versatilidad actoral y conquistó a una nueva audiencia. Ha ganado una gran popularidad, no solo por su talento, sino también por su atractivo físico y su carisma, y cuenta con una legión de fans en todo el mundo, especialmente en Europa y Latinoamérica. Su vida personal, como es de esperar, está muy protegida, y apenas se conocen detalles de sus relaciones sentimentales. Siempre ha sido muy discreto con su vida privada, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Ha protagonizado varias series muy populares, como Doğduğun Evkaderindeyim y Erkek Severse, demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles y conectar con el público. Se ha convertido en una de las actrices más queridas del país, no solo por su talento, sino también por su cercanía con sus fans y su autenticidad. También ha mantenido su vida personal en un segundo plano, aunque de vez en cuando aparecen rumores y especulaciones sobre sus posibles romances. Su matrimonio posterior a Erkenci-Kuş con el cantante Oğuzhan Koç fue ampliamente cubierto por los medios, pero también terminó en divorcio, lo que la ha convertido en el centro de atención mediática en repetidas ocasiones. Lo que está claro es que ambos son dos profesionales talentosos, exitosos y muy queridos por el público. Han sabido construir una carrera sólida y mantener su popularidad a lo largo de los años. Han demostrado ser capaces de adaptarse a los cambios y de reinventarse constantemente. Su éxito se debe en gran medida a su dedicación, su disciplina y su capacidad para conectar con el público. Y ahora, ante esta supuesta ruptura o distanciamiento, la pregunta del millón es: ¿qué pasará con su relación? ¿Será algo definitivo? ¿O simplemente es una fase temporal? ¿Volverán a encontrarse en algún proyecto profesional? ¿O quizás la vida les deparará un nuevo encuentro amoroso? Es importante recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Solo ellos saben la verdad de lo que ocurre en sus vidas. Nosotros, como fans, solo podemos especular y analizar la información que llega a nosotros, pero sin olvidar que la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en las redes sociales. Debemos respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. En conclusión, la noticia de la supuesta ruptura o distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir ha conmocionado al mundo de las series turcas. Aunque la información es escasa y se basa en rumores, la falta de interacción entre ambos, junto con las declaraciones ambiguas y el silencio mediático, ha generado un ambiente de incertidumbre y decepción entre los fans. La especulación es inevitable, pero la cautela y el respeto por su privacidad son fundamentales. Lo que es innegable es que la pareja de Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas.
Su química, su complicidad y su talento los convirtieron en un fenómeno de masas. La serie se convirtió en un éxito internacional, traduciéndose a múltiples idiomas y cautivando a audiencias de todo el mundo. Su historia de amor, con sus idas y venidas, sus risas y sus lágrimas, resonó en el público, que se identificó con los personajes y se enamoró de su historia. Y aunque el futuro sea incierto, siempre nos quedará la esperanza de verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla, porque al final, el amor y el arte siempre nos reservan sorpresas. La posible separación de Khan y Demet nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la dificultad de mantener la conexión en un mundo tan mediático. Pero también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto por la intimidad de las personas. En un mundo obsesionado con la vida de las celebridades, es fundamental recordar que detrás de cada estrella hay una persona con sentimientos, emociones y derechos. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Les recuerdo que la información que les he compartido se basa en rumores y especulaciones, así que tómenlo con cautela. Sin embargo, la falta de información oficial y el silencio de los protagonistas han alimentado aún más la curiosidad de los fans, que siguen buscando pistas y analizando cada detalle. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hay una ruptura entre Khan y Demet? ¿O creen que es solo una fase? ¿Han notado algo en sus redes sociales que sugiera un distanciamiento? ¿O quizás tienen alguna otra teoría sobre lo que está pasando? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Y antes de irme, quiero pedirles un último favor: si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Recuerden que activar la campanita les permitirá no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y por supuesto, si tienen alguna sugerencia o quieren que hablemos sobre algún tema en particular, no duden en dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por compartir esta pasión por las series turcas conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.